Profesora, buenos días. Compañeros, buenos días. Hoy a mi grupo a mí nos ha tocado exponer sobre las principales medidas de prevención y control de la contaminación del suelo de actividades públicas y privadas de la región de Cusco. Los integrantes son Shirley Briana Bejarano, Dueñas Sánchez Flavia Camila, mi persona López Espinosa Lady Diana Marifer, García Hondo Camila Noemí, Valverde Aybar Inés Alejandra y Rodríguez Gómez Iliari. Introducción. El término contaminación de suelo se refiere a la presencia de productos químicos o sustancias en el suelo que no son adecuados a una sustancia fuera de su sitio o presente una concentración más alta de lo normal, que tiene efectos adversos sobre cualquier organismo al que no está destinado. La contaminación del suelo a menudo no se puede decir directamente ni detectar visualmente. El desarrollo de los plaguicidas y la industria y la minería y la variedad contamina aumenta constantemente. Esta diversidad y transformación de diferentes metabólicos en el suelo como resultado de actividad biológica de los componentes orgánicos hace que la investigación del suelo sea difícil y costosa. El impacto de la contaminación del suelo también depende de sus propiedades, que controla la movilidad, biodiversidad. Esto sería la minería, los hidrocarburos y la intensidad agrícola. Han dejado suelos contaminados en todo el mundo. El terreno es utilizado como vertedero de residuos sólidos y líquidos. Bueno, yo hablaré sobre los contaminantes del suelo en las actividades públicas en la región del Cusco. Voy a hablar sobre la contaminación por basura en las calles. La basura es considerado un gran problema ambiental dentro de nuestra sociedad, ya que la población va creciendo y por ende la basura también, pero el espacio no. Según estudios, cada peruano produce 0,61 kilogramos de basura al día. Basura que si no se recicla tarda muchos años en desaparecer. Así que vamos a ver los tipos de residuos sólidos que son arrojados en nuestras calles, como son los residuos sólidos domiciliarios, que se originan de las actividades domésticas que son realizadas en estas casas, ¿no? Que son restos de alimentos, revistas, botellas, embalajes en general, latas, pañales descartables, entre otros. Uno de estos principales contaminantes son los pañales, que se componen en su mayoría por celulosa, que es el principal componente, pero además contienen productos derivados del petróleo altamente contaminantes, como el polipropileno, polietileno, elásticos, adhesivos y plásticos. Otro tipo de residuos sólidos son los comerciales, que son generados por restaurantes, supermercados, bares, bancos y entre otras actividades que generan papeles, plásticos, embalajes, residuos de aseo personal, latas, entre otros. La contaminación generada por los plásticos y embalajes libera sustancias químicas nocivas en el suelo que se filtran en aguas subterráneas y otras fuentes de agua, ya que son polímeros compuestos orgánicos de estructura macromolecular formados por agrupaciones de monómeros que se obtienen por procesos de polimerización. La mayoría de plásticos son sintéticos y su origen es a partir de productos derivados del petróleo. Un ejemplo de polímero derivado del petróleo es el polietileno, ¿no? Que contiene compuestos químicos tóxicos. Otros son los residuos sólidos de limpieza en espacios públicos, que son generados por servicios de barrido y limpieza de pistas, veredas, plazas, parques, entre otras actividades públicas. Están generalmente constituidos por papeles, plásticos, envolturas, restos de planta, entre otros. Y dentro de este tipo de contaminación, muchos plásticos provocan la disminución de especies que viven debajo de la superficie, como ácaros, larvas y otras criaturas diminutas que mantienen la fertilidad de la tierra. El plástico clorado también puede liberar sustancias químicas nocivas en el suelo, que luego se filtran en aguas subterráneas y otras fuentes de agua circundantes, y por ende en los ecosistemas. Esto puede causar un rango de efectos potencialmente dañinos en las especies que ven agua. Otro caso sería los residuos sólidos que son generados en actividades de construcción, que son más que todo en obras, edificios, puentes, carreteras, entre otros, como son las piedras, bloques de cemento, maderas, entre otros, que son mayormente conocidos como desmontes. Continuando con la exposición, hablaremos de un tipo de contaminación que se le conoce como contaminación retardada. Estamos hablando de los cementerios. Se le conoce así por la cantidad de tiempo que se toma un cadáver en descomponerse y así se generan los contaminantes. Los cementerios están considerados como un lugar de disposición final de los cadáveres, pero también son un foco de lixiviados. Se generan materiales peligrosos también, como son la putrescina y la cadaverina, que su característica principal es tener un olor fétido o de descomposición.
Los ataúdes también que hay en estos cementerios generan zinc y plomo que al infiltrarse en el suelo también generan contaminantes. Como también sabemos, los cuerpos al descomponerse tienen compuestos nefastos como son el mercurio. Como medidas de prevención, para aminorar estos riesgos, se disminuirían si los cementerios tuvieran un sistema de drenaje para poder recoger estos lixiviados y llevarlos a otra parte, poder tratarlos y así no generan la contaminación al suelo y también a los acuíferos que están debajo del suelo. Eso sería por mi parte, profesora. Muchas gracias. Las principales medidas de prevención respecto a la basura en las calles serían la concientización y sensibilización de los ciudadanos mediante campañas donde se les imparta conocimiento sobre cómo desechar correctamente sus residuos, reducir sus desperdicios e incentivarlos a compartir esta información. Respecto a los cementerios, se proponen medidas como sistemas internos de drenaje para captar lixiviados que producen los cuerpos al descomponerse, también un revestimiento interno de nichos con fibras impermeables y ecológicas como el corcho proyectado, la fibra de cáñamo o lino, y también se propone seguir el ejemplo de cementerios ecológicos como el Roques Blanques en España o el Parque de la Paz en Valencia, donde hay alternativas como urnas funerarias biodegradables o trajes de hongos come carne que descomponen rápidamente los cadáveres y proporcionan nutrientes al suelo. Ambos cementerios cuentan con certificación medioambiental y de calidad. Contaminación de suelos por residuos de hidrocarburos de los talleres mecánicas automotriz del distrito de San Jerónimo, Cusco. El crecimiento acelerado del servicio automotor en la ciudad del Cusco ha llevado a que los talleres automotores aumenten, no solo en la cantidad, sino en los servicios que ellos prestan. Los residuos que generan son vértidos en el suelo. El derrame de aceites lubricantes producidos por los talleres automotores afecta de manera directa al suelo. Esto se produce porque los talleres automotores no cuentan con buenas prácticas ambientales para el buen manejo de los desechos que generan al realizar las actividades como el cambio de aceite y engrasado de vehículos. Es por eso considerar el efecto que tienen los hidrocarburos sobre la deficiencia de absorción del suelo. La contaminación por vértidos provoca la degradación de los suelos, esto modificando sus características físicas y químicas, debido a que los hidrocarburos contienen diferentes naturalezas, ya sea química y otros parámetros del suelo. En la actualidad existe un gran interés por la contaminación del suelo con hidrocarburos o sus derivados, debido a los riesgos directos que ocasionan a la salud humana y al entorno ambiental. Entre ellos, de los hidrocarburos, composición química es el petróleo y sus demás derivados. Bueno, los suelos contaminados con hidrocarburos son un gran riesgo para la salud humana, ya que presentan un riesgo por lo cual hay que ubicar antes los núcleos de población en zonas impactadas con estos compuestos. Es por eso realizar un diagnóstico del área. Productos derivados del petróleo, el petróleo, es a la gasolina, gasoleo, queroseno, aceites, entre otros. Son el mayor recurso utilizado en el sector industrial y en el transporte a nivel mundial, siendo el suelo uno de los medios de donde accidentalmente o por malas prácticas de manejo de residuos de sus derivados pueden verter grandes cantidades de estos productos, ¿no? Por ello es que tenemos los suelos contaminados por gasolina, suelos contaminados por diésel, suelos contaminados por aceites minerales. Y bueno, los efectos de los hidrocarburos en el suelo tienen una variedad de escenarios debido a la difusión lenta de la contaminación, los cuales se contribuyen por toda la superficie del suelo y hacia el inferior de esto, ¿no? Los hidrocarburos se filtran y producen una separación natural de distintos constituyentes por la explosión de fase no acuosa a las fases sólidas, gaseosas o acuosas al suelo. Por eso permaneciendo los compuestos en alto peso molecular cerca del
La unidad minera de Las Bambas se ubica entre los distritos de Chalhuahuacho, Tambobamba y Coyurqui, en la provincia de Cotabambas y en el distrito de Progreso, en la provincia de Grau y en la región de Apurímac, a una altitud que varía entre los 3.800 y 4.600 metros sobre el nivel del mar y aproximadamente unos 75 kilómetros al suroeste de la ciudad del Cusco. Las actividades mineras que se producen en esta minería provocan generalmente fuertes impactos ambientales, como la destrucción de los suelos naturales y la creación de nuevos suelos determinados los antrozoles, que esos presentan fuertes limitaciones físicas, químicas y biológicas que dificultan la reinstalación de la vegetación. Según la obtención de recursos naturales, existen dos formas de extracción, que es la explotación subterránea y la explotación superficial o a cielo abierto. La explotación subterránea es menos grave que la de superficie, sin embargo, tiene mayor incidencia en lo que se refiere a algunas enfermedades profesionales, como ya conocemos, que es la silicosis, la asbestosis, el saturnismo y el mercurialismo. En la explotación superficial o que es de cielo abierto, este ofrece un mayor impacto en el medio ambiente, ya que en este grupo se incluyen las canteras de materiales para la construcción y algunas rocas ornamentales y de áridos para las carreteras. En donde los impactos son más notorios, podemos ver que se producen como consecuencia de la eliminación o modificación profunda del suelo para las explotaciones. Los suelos, tras una explotación minera, quedan con todo tipo de material deteriorado, algunos productos residuales de las extracciones y algunas escombreras de algunos estériles, por lo que estos presentan graves problemas para el desarrollo posteriormente de una cubierta vegetal. Y así siendo mucho más difícil de poder restaurarlo. Tenemos el proceso de extracción del mineral. Estos se utilizan en la tronadura y se dividen en tres grandes categorías, que son los mecánicos, los químicos y los nucleares. En los mecánicos sabemos que son los que se utilizan principalmente la energía mecánica para que así se fragmente la roca. En los explosivos químicos sabemos que son los que la mezcla de elementos combustibles y de algunos oxidantes, en las que generalmente el oxígeno es el elemento oxidante. Y los explosivos nucleares se utiliza la energía nuclear para fragmentar la roca. Y por las características de algunos elementos nucleares que emplean como una fuente de energía alta y algunos riesgos asociados a la implementación de nuestra tecnología, no se usa actualmente en la minería. Actualmente existe una amplia gama de explosivos disponibles para diferentes usos en la minería. La selección de un explosivo para una tarea en particular se basa principalmente en dos criterios, que es la característica del ambiente donde se desarrollará la tronadura y las características que permiten que el procedimiento se lleve a cabo en una forma esperada. Según la selección de un explosivo para algunas características ambientales, podemos resaltar, por ejemplo, la sensibilidad, que es la característica de un explosivo de propagar la reacción a todo lo largo de la carga. Conforme a la sensibilidad del explosivo, vamos a poder definir y controlar el diámetro mínimo para sus usos prácticos. Ahora, el resistente a la temperatura. Cuando las temperaturas extremas de almacenamiento pueden afectar el desempeño de los productos explosivos, podemos decir que altas temperaturas de almacenamiento, como es a decir más de 32 grados centígrados, muchos compuestos se descomponen lentamente y estos llegan a cambiar sus componentes. Para la sensibilidad, sabemos que la fórmula química del nitrato de amonio es NH4NO3. En relación con su peso, aporta mucho más volumen de gas en la detonación que cualquier otro explosivo. En estado puro, el nitrato de amonio es casi inerte y su composición por el peso es de 60% de oxígeno, del 33% de nitrógeno y del 7% de hidrógeno. Al agregar el diésel, la reacción con balance de oxígeno ideal para el nitrato de amonio hace que el compuesto sea impredecible y sea peligroso. Este nitrato de amonio sabemos que es soluble en agua y no tiene un recubrimiento repelente a ella y este puede absorber
toda la humedad del ambiente y disolverse lentamente. Por esta razón, hay algunas pequeñas esferas, o también denominadas perlas, que tienen un recubrimiento protector de una arena silícea pulverizada, que ofrece una protección contra el agua. Y la segunda más importante característica es de un fenómeno llamado el ciclado, que este es la habilidad de un material para cambiar la forma de los cristales con las variaciones de la temperatura. Es importante destacar que los compuestos químicos utilizados en la fabricación de explosivos son aquellos que generan las reacciones exotérmicas, es decir, que son los que liberan energía cuando reaccionan. Si solo ocurren las reacciones ideales de los componentes de estos explosivos, que es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, estos se van a utilizar los átomos de oxígeno que sean necesarios, es decir, que no va a sobrar ni faltar ningún átomo de oxígeno en nuestra reacción. Así, toda esa temperatura que se va a generar en la tronadura va a ser mayor si se combina con el carbono, con el oxígeno, y este genera un dióxido de carbono, y que si este genera un monóxido de carbono, pues el dióxido será la forma en la que el explosivo va a tener un balance de oxígeno y va a producir la máxima cantidad de energía. Cabe destacar que el hecho de balancear un oxígeno significa que todo el oxígeno presente en los productos se consume y por consecuencia va a liberar la mayor cantidad de energía. Sabemos en la minería que la definición de restauración en un sentido estricto implica reproducir las condiciones exactas anteriores a la explotación después de que ésta va a concluir. Y debido a que muchos valores son perdidos de manera irreversible, como por ejemplo los minerales que son extraídos, la restauración completa es prácticamente imposible. Es más realista que nosotros contemplemos el término de restaurar como un sinónimo de recuperar o de rehabilitar. Para esto estamos proponiendo la recuperación, que se trata de que el lugar afectado va a ser modificado mediante diferentes técnicas, de modo que se vuelva habitable a organismos originalmente presentes en el área u otros organismos cercanos a los que eran originales. También estamos proponiendo la rehabilitación, ya que es una modificación del espacio minero de forma que va a volver a ser rentable y para alguno de los tipos de uso que sea distinto a la anterior, que era la explotación minera. En la restauración que estamos proponiendo, incluimos todos los aspectos del medio ambiente y este engloba un plan integrado de distintas disciplinas como es de la botánica, la edafología, la hidrología, la geología, etc. Asimismo, hemos propuesto el plan de restauración según Munshauer y de Fisher de 1984. Como lo pueden ver, se caracteriza por tener los materiales de recubrimiento, las características del suelo, los diseños del suelo y la construcción posterior. Una actividad preventiva para conservar el material edáfico, que es el capaceo, consiste en retirar la capa del suelo antes de iniciar cualquier otro tipo de excavación, explanación o de nivelación, para así poder sustituirlo una vez que se acabe la obra. También proponemos eliminar los riesgos de accidentes y de impactos exteriores, lo que va a implicar lo que es la señalización y la corrección de las áreas peligrosas, y así construir los canales perimetrales que van a desviar las aguas de los arroyos y de algunas escorrentías que son superficiales. También tenemos el control de formas o de geometrías, ya que de esta forma vamos a tratar de reducir y eliminar los riesgos de erosión y los diseños de taludes y algunas pendientes. Para el control y la restauración de los suelos y de su cubierta vegetal, como hemos visto, prácticamente los suelos de la mina tienen sus materiales originales deteriorados y presentan características físicas y físico-químicas muy limitantes para el desarrollo de la vegetación. Y estas debemos de corregirlas mediante técnicas de mejora y de fertilización. Y entre ellas vamos a
instalar lo que es la incorporación de los residuos orgánicos, como es los estiércoles, los compost, los biodepósitos marinos, bajo bateas de mejillón, algunos despojos de maderos, y entre otros, debido a que estos incorporan el carbono y otros elementos biogénicos, y esos suministran productos metabolizables para la fauna que comienza a colonizarlos mediante va transcurriendo el tiempo. Después la introducción, que vamos a tener la posibilidad de fijar el nitrógeno atmosférico como a través de los altramuces, algunos tréboles, etc. Y cuando las condiciones de este medio sean extremas, va a ser necesario encontrar unas especies adecuadas, así sea como las tipias, algunos pinos, eucaliptos y algunas acacias. Estas plantas de la mina son capaces de acumular grandes cantidades de metales pesados y por lo tanto son capaces de introducirlo en esos ambientes para así mitigar lo que es el daño a los suelos después de la minería. Conclusión. La contaminación del suelo es un problema global que trasciende de fronteras nacionales. Por esta razón, la lucha de la contaminación del suelo requiere un esfuerzo concentrado por todas las partes. Se previene, reduce y corrige en la medida que posible de todas las partes interesadas. La prevención de la contaminación del suelo debería ser una de las más altas prioridades a nivel mundial porque remedia o cambia el suelo usando en exceso. La actividad humana es la principal fuente de contaminación del suelo, por lo que se necesita invertir en el desarrollo de las tecnologías industriales que protejan el medio ambiente, aplicaciones de técnicas ambientales y la gestión de sostenibilidad del territorio, disminución de la circulación y la liberación diaria de productos químicos peligrosos en el medio ambiente también debe ser una prioridad general. Otra conclusión que tenemos es: la contaminación por hidrocarburos provoca cambios en la propiedad química, reduciendo el pH, la conductividad eléctrica y la capacidad de intercambio catiónico, aumentando así el porcentaje de saturación en el aluminio. En el Perú no cuenta con sus propios estándares de los niveles aceptables de contenido de hidrocarburos en el agua y los niveles de contaminantes en el suelo.